que hablemos de energía y que entendamos el rol que tiene la energía en nuestra forma de organizarnos como sociedad. Y a mí me gusta entenderlo como que la energía es como la dieta para una persona. Digamos, vos podés desarrollar tu actividad como una persona en función de los nutrientes que absorbas de lo que comas, de tu comida y demás. Vas a poder dedicarte a hacer deporte de alto rendimiento si comes muchas proteínas y muchas calorías, pero si te la pasás a lechuga y tomate, difícilmente seas Michael Phelps o Usain Bolt, digamos. Entonces, en función de la fuente de energía que vos uses, vas a desarrollar una actividad distinta. Para la sociedad global es algo similar, digamos. Nuestra sociedad actual que tenemos hoy en día es posible gracias al descubrimiento de combustibles, de una fuente de energía tan poderosa como los combustibles fósiles. Si no, no tendríamos el tipo de energía de sociedad que tenemos actualmente. Esto es súper importante entenderlo porque está detrás de un montón de discusiones. La energía es desarrollo, en cierta forma. La energía es una condición necesaria para el desarrollo. Piensen antes, por ejemplo, en qué gastaban su tiempo las sociedades. Estaban todo el tiempo del día trabajando la tierra para tener nutrientes, para poder desarrollar su actividad, o talando árboles para poder tener calor para su hogar, o hacer fuego, o lo que fuera. Estaban dedicándole mucho tiempo a extraer energía del entorno en forma de nutrientes o de calor. Hoy, digamos, ya no le estamos dedicando tanto tiempo en nuestras vidas a la extracción de energía, porque esa extracción es como si tuviéramos esclavos invisibles que lo están haciendo por nosotras y nosotros, que son los combustibles fósiles. Digamos, vos en cada caloría de carbón quemado estás, y que hace que se prenda una turbina, por ejemplo, vamos por partes para que se entienda bien esto. Eh, ¿Cómo se produce electricidad o energía con los combustibles fósiles? Vos lo que haces es quemarlos, porque tiene un gran potencial calorífico, eso genera vapor, los vapores mueven turbinas, y las turbinas cuando se mueven generan electricidad. Básicamente ese principio tan fantástico de que el calor genere movimiento y el movimiento genere electricidad fue lo que nos hizo que nuestra productividad aumente como aumentó y que podamos dedicarnos a hacer otras cosas. Digamos, ahora si ya tenemos una turbina que se mueve y que equivale a 100 humanos, 1000 humanos moviéndose, bueno, tenemos 100 o 1000 humanos que pueden estar dedicándose a otra cosa que no sea producir energía. Esto, esto lo que hace es determinar el nivel de complejidad que tenga la sociedad. Digamos, vos, si tenés mucha energía produciéndose de esa forma, vos podés dedicarte a otras actividades, porque si se lo ponen a pensar, el sector energético, el que produce energía, en cierta forma subsidia al sector que no produce energía, porque todos los sectores que no producen energía funcionan gracias a la energía producida por ese sector. Entonces, la complejidad de tu economía depende de la energía disponible que vos tengas y de cómo la captures. Pero no te garantiza un mayor desarrollo. Digamos, hay ciertos puntos, hay ciertos límites en los cuales ya un mayor consumo energético no se traduce en mejoras de bienestar, y eso lo vemos con el gráfico de la derecha, que es una curva entre índice de desarrollo humano y consumo de energía per cápita. Fíjense, por ejemplo, Canadá o Estados Unidos comparado con Italia o España, índice de desarrollo similar, pero un consumo de energía per cápita completamente diferente. Y acá hago un paréntesis, un asterisco, que es, hay que tener en cuenta las diferencias demográficas y territoriales del país y climáticas, digamos. Hay países que al ser más grandes o tener un clima más desfavorable, necesariamente tienen que consumir más energía que otros, digamos. Entonces, eso también hay que evaluarlo, pero lo que sí es cierto es que hay un nivel de consumo de energía que por encima ya no te da beneficios, pero hay un nivel que por debajo se nota mucho la diferencia. Entonces, es una condición necesaria para el desarrollo, pero no alcanza, digamos, solo con la energía. Perdón, El único resultado, sí, ¿no hay una cuestión también cultural dentro de esos niveles de consumo de energía? sí, definitivamente, sí, sí.
Sí, ahora Entiendo que hay vamos a ir a eso. límites territoriales, como decís, condiciones climáticas que te delimitan el campo, por así decir, donde vas a operar, pero nada, de todas maneras también hay un factor cultural. No sé, me imagino en Estados Unidos McDonald's, ¿no? Como mi cabeza se va a eso directamente, a grandes cadenas Sí, multinacionales que producen en masa, y obviamente no lo voy a reducir a eso, no me parece, pero nada, no me parece tampoco un detalle menor. es un detalle central, no es menor. Eh, un poco este ejemplo a mí me parece, a mí realmente me llama mucho la atención. Eh, Esto de somos lo que comemos, ¿no? De que la sociedad que tenemos, la sociedad que formamos, está abastecida y es posible gracias a la fuente de energía que utilizamos. Hemos entrado en lo que se llama la era de la abundancia energética, que obviamente sabemos que está desigualmente distribuida y que esa abundancia no es pareja, pero en términos de la energía disponible por unidad, por per cápita, es nunca antes visto. Digamos, lo que tuvimos en el siglo pasado fue un aumento poblacional tremendo, pero un aumento del uso de energía más tremendo todavía. Tal es el punto, digamos, tal es el aumento, de que hay un cálculo, ahí les dejé el link también, es un paper que para mí está buenísimo, que, que te habla del rol de la energía en la historia, ¿no? Y pone un ejemplo súper poderoso, que es que una familia viviendo en una casa grande, típica de Estados Unidos, con 2 o 3 autos, tiene a su poder la misma energía disponible que tenía un latifundista romano con 6.000 esclavos, o que un señor feudal del siglo XIX con 3.000 trabajadores y 400 caballos. O sea, lo que nosotros damos por sentado, que es apretar un botón y tener energía para prender el microondas, o para mover un auto, o para mover una bomba, o lo que fuera, es algo que ninguna otra sociedad tuvo a su alcance antes. Y es algo súper poderoso y determina nuestros estilos de vida, digamos. Entonces, vuelvo una slide atrás, en esto de entender el rol de la energía en nuestro desarrollo, y es que podemos ver a la revolución industrial como una gran revolución energética. Digamos, esto en Harari, no sé si han leído Sapiens, es un libro súper interesante que recorre la historia de la humanidad, y tiene una frase súper interesante que dice que la revolución industrial es una revolución en nuestra capacidad de convertir energía. Fíjense el antes y el después, digamos. Antes nosotros toda la energía que venía era el sol, le daba energía a las plantas, y con eso nos alimentábamos, y a lo sumo podíamos domesticar algún animal que también se abastecía a eso para que haga trabajo por nosotros. Pero la fuerza de trabajo con la cual contábamos estaba limitada por el poder de nuestros músculos y del poder de los animales que sabíamos domesticar. Después, con este proceso que les comentaba, de que encontramos combustibles que al quemarlos generan calor, y ese calor mueve piezas y turbinas y genera movimiento que equivale a cientos de caballos, a cientos de personas, nuestra capacidad de producir energía disponible y de complejizar nuestras sociedades se vio exponenciada por esa abundancia energética. Y bueno, una forma también de verlo es como, digamos, el crecimiento poblacional. Otra frase que tiene Harari, que dice que la quema de los combustibles fósiles ha sido para la economía como una inyección constante de hormonas de crecimiento. Es eso, digamos, que es una energía que le permite a tu economía, eh, digamos, tener una productividad inconmensurablemente mayor a la que podías alcanzar antes quemando madera o con esclavos sacando tierra del suelo. Eh, y en esto es un dato de color, no es central, ¿no? Pero en esto de ver la importancia de la energía detrás de la historia, también en este mismo paper un ejemplo súper interesante, que es que dice que la globalización, de cierta forma, y las colonizaciones ocurrieron gracias al aprovechamiento de la energía del viento. De cierta forma, Occidente, cuando logra dominar el viento con sus superbarcos a vela y logra dominar la energía química contenida en la pólvora para hacer cañones y demás, empieza una etapa de globalización en la humanidad, o de colonización, eh, que se debe en gran parte
al uso de estas tecnologías, sin caer en un determinismo, obviamente, entendiendo las complejidades de los procesos históricos y que no va a haber un factor que te determine un resultado, pero están detrás de grandes usos el uso de energía. Eh, y digamos, para que cuando hablamos de energía y de transiciones energéticas, es súper interesante ver de dónde venimos, digamos, cómo han sido las transiciones energéticas hasta el momento. Fíjense el gráfico, primero el de abajo. El de abajo es la cantidad total de energía que producíamos en 1800 y la que producimos ahora. O sea, una bestialidad, un incremento tremendo post 1950, como habíamos visto, la gran aceleración. Pero miremos el gráfico de arriba. El gráfico de arriba lo que vemos es el cambio relativo, digamos, dentro de un 100%, cuál era la fuente predominante dentro de ese 100%, que en un principio era un 100% chiquito y ahora es un 100% enorme. Fíjense al principio, en 1800 lo que teníamos era biomasa. Biomasa no es otra cosa que leña o carbón vegetal, digamos, pero no es más que eso. Es quemar leña y alguna que otra cosa para producir calor, y ese calor usarlo para calefacción, fuego, cocción y demás. Hasta que empieza a aparecer el carbón. Carbón en esa fecha se usaba poquito, hasta que en 1870 más o menos, con las máquinas a vapor, se descubre este principio genial de que el calor genera movimiento y que el movimiento genera energía en forma mecánica. Entonces empezamos a aplicar ese principio a turbinas que generan electricidad, pero también pensamos fuera de la caja, metimos ese mismo principio sobre 2 rieles y un par de ruedas y tenés los trenes. Entonces, eso revolucionó nuestra sociedad, porque el régimen energético, digamos, el sistema energético, determina la forma en la cual la sociedad se organiza para obtener energía de su entorno. Entonces, no es lo mismo si tu fuente predominante es quemar leña que si tenés carbón y empezás a generar tu infraestructura alrededor de eso. Empezás a generar estaciones de tren que empiezan a tener horarios y empiezan a estar relacionados con el tema del uso horario. Eso es apasionante también, cómo el uso horario en los países está relacionado con el desarrollo del ferrocarril y el cumplimiento de horarios y demás. Entonces, empiezan a impactar en un montón de cuestiones sociales, cómo vos obtenés energía y para qué la usas. El tema es que esto no es gratis. Digamos, producir energía cuesta energía y tiene impactos, y ninguna fuente de energía es inocua. Todas, en algún mayor o menor medida, generan impactos. Y el impacto que hemos estado viendo, fíjense en el gráfico de abajo, las emisiones de dióxido de carbono, como en 1850 estaban en ese nivel tan pequeño y hoy están siguiendo un ritmo casi al compás de la evolución de nuestro consumo de energía. Pero de nuevo, si se fijan, y esto también es interesante, en el gráfico de arriba, el cambio relativo en cuanto a emisiones acumuladas, lo que tenemos es que en 1800 casi el 100% de nuestras emisiones provenían de cómo usábamos el suelo. Hasta que descubrimos el carbón, hasta que descubrimos el petróleo, hasta que descubrimos el gas. Entonces comparen el punto de inicio con el punto de final y van a tener cómo ahora los combustibles fósiles ya ocupan esa parte preponderante y el uso del suelo también es importante, pero ya dejó de ser principal. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, porque la forma en la cual obtenemos energía es en su mayor parte fósil, como les preguntaba al principio. El 80% de hecho de nuestra matriz energética es fósil. Y acá es importante distinguir energía de electricidad, digamos. Producimos energía de un montón de formas. Por ejemplo, los autos consumen energía, pero no usan electricidad. Entonces, la electricidad es solo una parte de la energía. Y las renovables modernas, la fotovoltaica, la solar fotovoltaica o la eólica y demás, entran en esa discusión, en la discusión relacionada a la energía eléctrica. Entonces, tenemos como esas dos grandes discusiones. ¿Cómo electrificamos los sectores, los consumos que hoy no están electrificados?
pero cómo hacemos que esa electricidad además provenga de fuentes eh, que no sean fósiles. Y digo que no sean fósiles para abrir un abanico de fuentes no fósiles. No hablo solo de renovables como estas que les mencionaba recién. Hay un montón de otras fuentes que no son fósiles, como la nuclear, la hidroeléctrica, biomasa, biocombustibles. Bueno, digamos, hay geotermal, eh, geomotriz, mareomotriz, digamos, empiezan a haber bastantes fuentes. Pero bueno, como vemos, todavía ocupan un rol muy pequeño dentro del 100%. Esto lo paso rápido, pero es el punto que ya había mencionado antes de la desigualdad. La prosperidad y el consumo de energía es desigual. Tenemos consumos que son desproporcionados según ciertos niveles de ingreso. Eh, y por ahí una forma gráfica de verlo es esto, digamos, mientras tenemos pibes que hacen la tarea a la luz con un mechero de querosén, tenemos en el medio de un desierto una pista de hielo en Dubái. Entonces, el consumo de energía es desproporcionado y hoy en día hay más o menos 850.000 o 1.000 millones de personas que viven en pobreza energética. El dato para Argentina es re técnico, no está muy claro, pero hubo una publicación de la Secretaría de Energía que daba 100.000 familias, 100.000 viviendas que tienen pobreza energética. Pero no se mide directamente. En el censo se pregunta si tenés heladera o no, y medio que se toma un proxy para ver esa situación. Eh, Cuestión es esto, no alcanza con, o sea, algo que me parece central que nos llevemos es que no alcanza con preguntarnos de dónde vamos a sacar la energía, sino para qué y para quién la vamos a producir. Porque si vamos a seguir produciendo energía para seguir haciendo pistas de esquí en el desierto, bueno, no tiene mucho sentido. Ahora, si vamos a producir energía para darle electricidad a las pibas y pibes que están haciendo tarea con una vela querosén, bueno, ahí sí tiene sentido. Entonces, el para qué y para quién vamos a producir energía es tan importante como la pregunta de dónde vamos a sacar esa energía. Eh, bueno, hay un estudio súper interesante, salió hace poco, que estima la cantidad de energía mínima que podríamos utilizar como humanidad que satisfaga las necesidades de la población y llega a un número, es esa línea verde que ven ahí, ese es como el límite, el nivel que nos alcanzaría eh, en base a distintas satisfacción de necesidades básicas y entendiendo necesidades culturales también y demás, y ves cómo la gran mayoría de los países están como en un exceso, cuando tenemos que todavía no llegan a ese nivel. Bueno, ese paper también les dejo el link por si les interesa el tema. Y sin meterme mucho en este tema, lo que hablábamos en el receso, ¿no? Cómo la energía la podemos pensar como una palanca para el desarrollo, o puede ser una traba. Digamos, en Argentina los ciclos de stop and go han estado relacionados con restricciones de divisas o energía, y la energía generando no siempre problemas, ¿no? Problemas de divisas, de subsidios, de competitividad, pero podríamos pensar en que si hay un proceso de cambio tecnológico, de cambio de régimen energético, podríamos pensar cómo ese proceso, usarlo para desarrollar senderos a largo plazo de desarrollo y capacidades locales. Bueno, este también, un gráfico haciendo énfasis en eso de cómo la energía ha sido una restricción para nuestro desarrollo, y en particular en las últimas décadas hemos importado más o menos 100.000 millones de dólares en energía, profundizando restricción externa. También tenemos tarifas que están dolarizadas por cómo producimos energía y demás, digamos, es un tema súper complejo y súper interesante. Y llegando al final de la clase, no quería darles esta herramienta que se usa mucho para poner todas estas discusiones en una fórmula. Todas estas discusiones no, parte de estas discusiones, después hay unas que son aliadas, pero son las discusiones relacionadas al desacople y relacionadas a las emisiones. Podemos entender que las emisiones de gases de efecto invernadero, el total, sean por una multiplicación entre la población, entre el PBI per cápita, que digamos, bueno, cuánto PBI sobre esa población que tenemos, pero después tenemos cuánta energía se utiliza por unidad de PBI, en el término que sigue, que es el de intensidad energética del PBI,
Y después tenemos, bueno, cuántas emisiones se generan por unidad de energía. Entonces vas como desagregando y poniendo en el numerador el denominador del término anterior. Entonces, por un lado, cuánta población, por otro lado, cuánto PBI por población, después cuánto energía por PBI, y después cuántas emisiones por energía. Entonces, podemos como entender esta fórmula en este grafiquito, que me costó mucho trabajo hacerlo, así que díganme gracias. No, que lo que hace es desagregar un poco esto, y vemos, las emisiones totales vienen la población por la cantidad de emisiones de dióxido por persona. La cantidad de emisiones por persona la podemos desagregar en el ingreso, en el sentido de decir, bueno, cuántos bienes y servicios consume cada persona, y la tecnología, cuántas emisiones se generan por cada unidad de bien y servicio. Y esa tecnología la podemos dividir en dos nuevamente. En cuánta energía producimos por unidad de producto, cuánta energía necesitamos por unidad de producto, y cuántas emisiones genera esa energía que necesitamos. Esta desagregación te permite como englobar las discusiones al respecto, ¿no? Por ejemplo, la discusión sobre cuánta energía utilizamos por unidad de PBI son las discusiones relacionadas a mejoras de eficiencia o industrias menos intensivas en energía. Pero las discusiones de las renovables, por ejemplo, del reemplazo de las fuentes fósiles, entran en el último término, en el término de cuántas emisiones por unidad de energía utilizamos. Entonces, ahí en ese término entra esa discusión. Eh, y bueno, podemos empezar a hacer este análisis de la identidad de Kaya para distintos países a lo largo del mundo. Ahí les dejo el link. En ese link pueden jugar con distintos países y podemos ver a lo largo del mundo cómo en los últimos años la población ha habido un aumento y el PBI casi bailando digamos, las emisiones de dióxido de carbono bailando al compás de del PBI per cápita. Y por otro lado, los otros dos factores, los de intensidad energética e intensidad en las emisiones, han venido mejorando, porque lo que hemos hecho en los últimos años es una mejora en la productividad y en la eficiencia de casi todo, o sea, eso no hay mucha discusión. El tema es que los impactos absolutos siguen siendo positivos, y a qué ritmo podemos hacer estas mejoras productivas o de eficiencia. Y bueno, para Argentina se ve así también, al compás las emisiones de dióxido de carbono con el PBI bajando, reduciéndose en cada recesión, también con alguna que otra mejora energética, pero muy, muy marginal. Bueno, la verdad es que tenemos, quienes están a cargo de la economía argentina son bastante ecólogos, parece, con respecto al cambio climático. Y bueno, podemos digamos, ver qué ocurre para países ricos, ¿no? Para países ricos como Alemania, Francia y demás, en realidad hay un grupo de 35 países. Fíjense que las emisiones de dióxido de carbono, fíjense, es esta línea rosa, ha estado decreciendo. O sea, hay un desacople absoluto de un crecimiento del PIB per cápita, pero unas reducciones en las emisiones de dióxido de carbono. ¿Por qué se da? Estos dos términos de la identidad de Kaya, y porque también la población no aumenta tanto, ¿no? Pero por estos dos términos que tenemos mejoras en la intensidad de energía por unidad de PBI y mejoras en de dónde sacamos esa energía que vamos a usar. De nuevo, Francia lo mismo. En Francia tenemos una situación parecida, no hace falta meternos, pero recordemos esta discusión. Acá no discutimos si el desacople absoluto es posible. Acá lo que tenemos que discutir es si es suficiente. Si a la escala que lo tenemos que hacer alcanza con cómo lo estamos haciendo. Y esto es lo que cuestiona la idea del crecimiento. Digamos, bueno, ¿necesitamos sí o sí economías que tengan que crecer o es eso una piedra en el camino para avanzar en estas cuestiones? Bueno, digamos, como les decía antes, hemos mejorado la eficiencia y el uso de recursos como la energía a lo largo del tiempo, eh, y eso se ve reflejado en que la intensidad energética tiene una tendencia descendente a largo plazo en casi todo el mundo. Eso no hay discusión. El tema, ya cerrando la clase, digamos, esto ya falta poquito, es que ocurre una paradoja, y se llama paradoja de Jevons.
Y es que a veces, mientras más eficiencia eh, generás, mayor es tu consumo. Este gráfico es para Estados Unidos, que se ve en la izquierda la energía consumida por unidad de PBI, y a la derecha el consumo energético total. Completamente opuestos. Tenés mejoras en eficiencia, pero aumentos en el consumo. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, esto es porque hay un efecto rebote en las mejoras de eficiencia. Cuando las mejoras tecnológicas se traducen en reducciones de costos, esto lleva a aumentos en la demanda, ya sea en la demanda agregada, porque digamos, te libera ingreso disponible para gastar en otras cosas, o en la demanda de ese producto. En ese caso tenemos, por ejemplo, el ejemplo de los aviones. Antes era tan caro viajar en avión que nadie viajaba en avión. Hoy se hizo accesible, digamos, se hizo accesible para una proporción considerable de la población, que viajar en avión ya no es un lujo que se puede dar muy poca gente. Hoy ya es algo un poco más democratizado, por así decirlo, aunque no 100%, pero digamos, lo que pasó fue que una mejora tecnológica, una mejora de eficiencia, te incrementó el consumo total del producto. Y no solo eso, que sino también se crean nuevas necesidades. Digamos, por ahí antes nadie tenía necesidad de viajar en avión, y hoy para ir de un lugar a otro decís, bueno, entre estar 25 horas en auto para ir a Brasil o estar en 4 horas, bueno, me voy en avión. El tema es que los inventos son la madre las necesidades, en cierta forma es como un twist a nuestra forma de ver los inventos, pero vemos que en la historia, cada vez que han habido mejoras de eficiencia, también han habido mejoras tecnológicas y mejoras publicitarias que tratan siempre de que nuestro consumo aumente sobre el bien o sobre modelos más sofisticados del bien. Un celular con 3 cámaras laterales en vez de uno con una cámara normal como antes. Pero un ejemplo súper interesante es el turismo espacial. Hoy no lo vemos como una necesidad, pero supónganse que las mejoras de eficiencia y lo que está haciendo SpaceX con NASA, por ejemplo, continúa a lo largo de las próximas décadas. Por ahí ya se vuelva una necesidad de una próxima generación hacer turismo espacial, como hoy es una necesidad de nuestra generación volar en avión. Entonces, algo que parecía inalcanzable, las mejoras tecnológicas te lo hacen posible, y al final lo que terminás teniendo es un elemento en la demanda total, en el consumo total. Y entonces, para no quedarnos con un panorama desolador y decir qué difícil todo, y ahora qué podemos hacer en nuestro espacio, en nuestro lugar, o como economistas, y no quedarnos con que no hay nada por hacer, quiero dejarles algunas líneas al respecto. Eh, y todas esas líneas se motivan en esta frase que dice que las sociedades enfrentamos dos límites. Uno, que nos lo impone el mundo natural, digamos, los límites naturales, y otro, los límites de nuestra propia imaginación. Digamos.